Salmo 102. Vamos a leer este salmo juntos. Así que la idea es que yo lea el impar, ustedes leen el par, ¿ya? Dice así, versículo 1. Escucha, Señor, mi oración. Llegue a ti mi clamor. Ustedes, por favor. Versículo 3. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. Por causa de mis fuertes quejidos se pueden contar mis huesos. No logro conciliar el sueño, parezco ave solitaria sobre el techo. Las cenizas son todo mi alimento, mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Las naciones temerán el nombre del Señor. Todos los reyes de la tierra reconocerán tu gloria. Atenderá a la oración de los desamparados y no despreciará sus ruegos. Miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo. Para proclamar en Sión el nombre del Señor y anunciar en Jerusalén su alabanza. En el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas, me redujo los días. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Muy bien, vamos a entonces orar, ¿ya? La idea de esta oración es que tú puedas orar por mí, puedas orar por ti, que tienes la Biblia en la mano, y puedas pedirle al Señor, Señor, háblame para poder entender el pasaje que acabo de leer. Ayúdame para que esta palabra pueda ser entendida por mí y aplicada durante esta semana. Entiende que este es un momento importante donde nosotros escuchamos no la voz de hombres, sino la voz de Dios. Y aquí tú y yo debemos orar buscando su gracia. Así que te invito, por favor, a que inclines tu rostro conmigo en humildad y pidamos la gracia del Señor. Padre, en esta hora damos gracias porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos, quieres comunicarte con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con tu pueblo, con este pueblo que necesita de tu ayuda,
con este pueblo que en muchas ocasiones comete pecado, desconoce tus obras, desconfía de tu proceder. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones no nos comportamos como pueblo tuyo y sufrimos a causa de eso. Perdónanos porque habiéndote conocido en muchas ocasiones nos alejamos de ti, no habiendo razón. Ayúdanos, Señor, para aferrarnos a ti, para entender lo mucho que te necesitamos y que no podemos vivir sin ti. Obra en nuestro corazón, que tu palabra sea la que nos amarre a ti, que tu palabra sea la que nos conquiste, la que nos aparte del pecado y nos haga amarte más y más. No permitas, Señor, que volvamos a estar lejos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda, Señor. Yo te ruego que en esta hora tu Santo Espíritu obre en tu iglesia, en nosotros, al considerar tu palabra, y que tu palabra, como es viva y eficaz, como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma, en esta hora siga haciendo su obra en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quiero por favor nuevamente invitarles a que no solamente me miren y pasen más tiempo mirando quizás el texto bíblico, ¿ya? Si tienes un celular y por alguna razón se te quedó la Biblia en la casa, no te preocupes, el celular lo soluciona todo. Puedes tú entrar en Google, pones ahí Salmo 102, NBI, y vas a tener el texto bíblico que acabamos de leer. Puedes allí reflexionar junto conmigo e ir mirando este pasaje. Nosotros estamos ya por finalizar esta serie basado en estos salmos de contrición. Hoy abordaremos el Salmo 102, el próximo domingo el Salmo 130, para concluir con el Salmo 143 y luego poder dedicarnos en una serie acerca del sacramento de la cena y el bautismo, si Dios nos ayuda. Pero hoy estamos aquí, en este Salmo 102. Y recuerden ustedes que estamos estudiando estos salmos de lamento, de contrición, con el propósito de examinar nuestro corazón, porque necesitamos examinar las intenciones de nuestro corazón, cómo tú y yo enfrentamos y lidiamos con el pecado. Necesitamos aprender a arrepentirnos, porque nuestra sociedad lo menos que hace es dirigirnos hacia allá. Al contrario, siempre nos cuenta la televisión de que todo está bien y que todo estará mucho mejor, que no hay nada de que arrepentirse, de que hay que vivir la vida, de que hay que disfrutarla a concho y que los que se arrepienten no son seres humanos, no sé, o algo así. Pero nosotros entendemos en las Escrituras que tú y yo somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, pero no como religiosos que se arrepienten autoflagelándose, como si todo fuera nuestro cuerpo, si el problema estuviera en lo corporal. No, tú y yo tenemos que arrepentirnos como hijos que confían en Cristo como su único y Salvador, como hijos que saben que su perdón está en la cruz y no en el llanto, no en las rodillas, no en un acto exterior. Necesitamos aprender a arrepentirnos como hijos. Un arrepentimiento verdadero, guiado por las Escrituras y que nos permitirá, con la ayuda del Señor, poder disfrutar de un avivamiento espiritual. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos nosotros lo necesitamos. Y por esa razón es que hemos desarrollado esta serie con ese propósito de poder reflexionar juntos acerca de lo que significa el arrepentimiento, la contrición y todas las demás cosas. Hemos ya dejado los salmos que están relacionados con David y su pecado. Recuerden que hemos mirado del Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38
y el 51, que son una serie de salmos cronológicos que nos hablan a nosotros acerca de cómo David encontró el perdón en Dios. Y es una colección bien interesante, si es que tienes la necesidad de poder profundizar en este concepto o en la forma en que David encontró el perdón de Dios después de un pecado tremendo como es el adulterio y como es también el asesinato. Nosotros hablábamos la vez pasada de que para estos pecados no existe sacrificio en la ley. Sin embargo, como aprendíamos nosotros en el Salmo 51, Cristo es nuestro sacrificio. Él solamente puede perdonarnos. Él puede restaurar todo. Él puede ayudarnos. Él puede. Él crea en nosotros algo nuevo. Y eso es terriblemente consolador. No hay un pecado que pueda alejarte de tu Señor. No hay un pecado que tu Salvador no pueda vencer. Y eso estuvimos viéndolo en estos salmos 6, 32, 38. Pero hoy día, en este Salmo 102, que está muy relacionado con el Salmo 89, vemos este salmo como un salmo de lamento, un salmo que no tiene un autor, es anónimo, no tiene un contexto histórico, no sabemos en qué contexto se dio. Algunos creen que fue en el proceso del exilio, pero no existe completa seguridad de eso. Es un salmo que se lamenta por Sión y es un salmo que también tiene rasgos muy personales y que es una clase de transición de estos salmos pesimistas como son el Salmo 101, el Salmo 102 y el Salmo 103 del libro tercero de los Salmos, hacia salmos más positivos que son el Salmo 104 en adelante y que renuevan este pacto de Dios con David y con Sión. Entonces, a luz del contenido de lo que ustedes leyeron junto conmigo, yo quisiera que pudiéramos nosotros observarnos dentro del Salmo, identificarnos con el salmista, observar sus situaciones, sus circunstancias complejas y mirar cómo él mira con tristeza la vida como algo que se esfuma con mucha rapidez, los problemas que él tiene que enfrentar y el dolor que tiene que sufrir, pero que encuentra consuelo en un Dios eterno, en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que sostiene y mantiene sus promesas a favor de su pueblo. Entonces, el Salmo 102, aunque es un poco extenso, la verdad se puede dividir en dos grandes secciones. Versículo 1 al versículo 11 es un salmo que nos habla del lamento del salmista. Y luego del versículo 12 hasta el final, ustedes van a observar de que su enfoque principal está en la confianza del salmista, que debiera a nosotros llevar a empatizar con él, y no solamente con él, porque de hecho el salmista no solamente empatiza con su propio dolor, sino también con el dolor que sufre el pueblo de Dios, que en este caso es Sión. Ahora, ¿cuán empático eres tú, soy yo? ¿Tú te definirías como una persona que sufre por los que sufren? ¿Que se duele con los que se duelen? ¿Cuán empáticos somos? Esta semana estuve recordando una película que se estrenó en el año 2021, donde Leonardo DiCaprio es el personaje principal. Esta película se titula como No miren arriba, creo que es como la traducción en español, no miren hacia arriba o algo así. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. ¿Lo vieron? ¿No? Son los pecadores, ¿no? ¿Nadie los ha visto? ¿No? En Netflix está, creo. La película se llama No miren arriba, ¿ya? Y la película consiste en que Leonardo DiCaprio, en este caso, junto con otra señorita, ellos son profesionales, astrónomos, que vienen a advertir a la ciudad de un meteorito que viene a destruir a toda la humanidad.
Sin embargo, cuando ellos están contando esta noticia y muestran lo que ellos han descubierto a través de su investigación, observan a un gobierno indiferente y a medios de comunicación siendo indiferentes. De hecho, se burlan, no toman en serio la investigación y en ciertas ocasiones DiCaprio, en su personaje, ¿no?, pierde el control emocional porque por más que intenta advertirle a los cabeza para que ayuden a la ciudadanía, ellos, desde el gobierno, medios de comunicación hacia abajo, no les interesa para nada lo que va a suceder con la ciudad y con la humanidad. El contexto de esta película tiene que ver con el tema del clima, el cambio climático, donde el meteorito tiene una idea como esa, y cómo la sociedad no le interesa cuidar del medio ambiente y es indiferente a lo que está sucediendo a su alrededor. Todos viven en una burbuja y solamente velan por sus propios intereses. Eso es lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es eso en medio de nosotros? Y quizás con algunas preguntas podríamos autointerrogarnos, ¿no? ¿A cuántas personas, por ejemplo, llamé durante la semana? ¿Cómo sé yo cómo está mi compañero o mi compañera de al lado? ¿Qué tan enterado estás tú de aquellos que están pasando necesidad? ¿O crees que solamente es trabajo de los diáconos y de los presbíteros el pastorear a los que no la están pasando bien, no están viniendo a la iglesia, espiritualmente están tristes o cansados? ¿Hace cuánto que no entras en contacto con alguien? ¿Hace cuánto que no oras más allá de tus propios intereses, preocupaciones, miedos? ¿Cuán empático eres tú? ¿Cuánto sufres por el dolor de los demás? En las Escrituras nosotros vemos que hay personas muy empáticas que sufren, que oran por otros. Y el salmista es así. Es verdad, los primeros 11 versículos el salmista ora por sus necesidades. Pero en la escena, en el versículo 2 en adelante, Sión en ruinas aparece. Y él comienza a lamentarse por eso. Él se lamenta como un Moisés, que allí en Éxodo 32 ora por su pueblo que ha construido un becerro y le ha vuelto la espalda a Dios. Él le dice: Señor, si tú le haces daño a tu pueblo, quítame del libro de la vida. Estoy dispuesto a sufrir por tu pueblo, Señor. Yo, dice Moisés, yo sufro por tu pueblo. El salmista es también como Samuel, que intercede por su pueblo cuando el pueblo ha estado metiéndose en idolatría, adorando a Baal y a otros dioses, y él ruega por su pueblo para que Dios los perdone. Este salmista también ora como Nehemías, que también observa ruinas, muros caídos, y que a él no le interesa, la verdad, los muros. A él le interesa su pueblo y principalmente a él le interesa la gloria de Dios, porque ve a Jerusalén destruida, el templo de Dios allí abandonado. Él ora, clama. A veces es necesaria una llamada, ¿sabes? Pero creo que es mucho más importante que tú y yo intercedamos por otros, que oremos por otros, que nos preocupemos. No sé si tú eres de la costumbre de hablar con amigos, hermanos y tener una lista personal, y cada vez que tienes la oportunidad de orar por esta petición, por esta necesidad. Yo he tratado de hacerlo. Yo creo que sería bueno que tú también lo hicieras. Necesitamos no solamente vivir para nosotros, no solamente necesitamos preocuparnos de nuestra espiritualidad, de cómo estamos tú y yo, sino también de los demás. Recuerda, somos una familia. Una familia. Dios nos ha permitido crecer y nacer en una familia. Se supone que tú y yo sabemos lo que eso significa. Bueno, la iglesia es igual. Es una familia solamente un poco más grande. Pero tú y yo debiéramos preocuparnos, no solamente por nosotros,
sino por aquellos que están a tu alrededor. Por eso, Café de Comunión está creado para eso. Para que, aunque sea 5 minutos, 10 minutos de tu vida, la puedas compartir con un café junto a otra persona. Y puedas alegrarte con esa persona o también lamentarte con esa persona. El Salmo 102 nos direcciona hacia allá. Pero primero, el salmista se enfoca en su propio lamento. Porque evidentemente, tú y yo sufrimos. Y eso hemos estado viendo durante todo este tiempo, ¿no? Los Salmos 6, 32, 38, 51, 102 nos muestran la misma tónica. Tú y yo sufrimos. Y sufrimos porque estamos en un mundo caído. Admítelo. Yo intento admitirlo cada día. Vivo en un mundo caído, soy un pecador, pero tengo un Salvador. Tengo adversidades, tú también las tendrás. No te sorprendas por eso. Espéralas. Prepárate. Vendrán. Vendrán a tu vida, vendrán a tu matrimonio, vendrán a tu familia, vendrán a la iglesia. Preparémonos, oremos los unos por los otros. Por eso, a las 5 la hermana Cecilia te espera todos los domingos. A orar unos por otros, a clamar. Necesitamos ser una iglesia dependiente del Señor. Necesitamos orar, clamar por ti, por mí. Y si tú miras los primeros 11 versos, yo quiero que tú puedas mirar un poquito lo que significa el lamento del salmista. Mira, por favor, acompáñame. Perdona que nuevamente lo lea. Creo que es importante siempre ir leyendo el texto para ir mirando el pasaje, ¿ya? Y reflexionando en él. Versículo 1 al 11 solamente voy a leer. Escucha, Señor, mi oración, dice. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentro angustiado, inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. Mi corazón decae y marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos se me pueden contar los huesos. Parezco una lechuza del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el tejado. A todas horas me ofenden mis enemigos y hasta usan mi nombre para maldecir. Las cenizas son todo mi alimento, mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Por tu enojo, por tu indignación, me levantaste para luego arrojarme. Mis días son como sombra nocturna. Me voy marchitando como la hierba. ¿Qué forma más potente de poder explicar lo que el salmista siente? ¿No te notas que el versículo 1 y 2 es simplemente un llamado? Señor, por favor, escúchame. Ese llamado que tú y yo tal vez hacemos todos los días. Señor, por favor, responde mi oración ante esta dificultad. Y lo que más ruego, según el salmista, tú puedes observar, es que la presencia de Dios esté con nosotros. Sea aquí, sea en mi casa, sea en mi trabajo, sea con mis amigos, con mi familia. Señor, tu rostro no se esconda de mí. Pensar en el rostro de Dios significan dos cosas: presencia de Dios, bendición de Dios. Y tú y yo lo necesitamos a diario. Esa debiera ser nuestra oración. Señor, ve conmigo, acompáñame, ayúdame a ser bendecido por ti y a hacer todas las cosas que hago para que te bendigan a ti. El salmista ora al Señor y luego, del versículo 3 en adelante, él habla de aquellos que son sus dolores. No sé si te identificas con alguno de ellos. Él se lamenta por lo frágil que es la vida, versículo 3. Él habla de su mala salud, versículos 4 y 5. Él se siente solo, mira, versículo 6. No puede dormir, versículo 7. Observa que hay oposición por todas partes, versículo 8. Está de pena, en tristeza, de luto, versículo 9. Y además de eso, si es que fuera poco, él siente que Dios está en contra de él. Para más remate, si fuera poco lo que ya él comentó, los versículos 1 al 9, para más remate él siente que Dios está en contra de él. Qué desgracia más grande, ¿no?
¿Cómo se vive así? ¿Cómo se vive? ¿Cómo eres capaz de exteriorizar todo eso? Ni un psicólogo es capaz de aguantar tanto, digo yo. ¿Quién va a escuchar tanto lamento? Y es potente, porque me parece a mí que el salmista ni siquiera es capaz de explicarlo con sus propias palabras, porque hay sentimientos, hay emociones que no se pueden explicar con palabras ordinarias y que él tiene que utilizar símiles o metáforas. Nota tú, nuevamente, mira el pasaje, por favor, y mira cómo él comienza a representar sus dolores. Él habla de sus días cortos como el humo. ¿Qué forma más simple y fácil de explicar cómo él observa cómo se le va el día? Es como el humo. Aparece y desaparece. Él habla de su corazón, de sus huesos, de su cuerpo como un tizón que se acaba. Él habla de su corazón como una flor que se marchita. Y su angustia la representa a través de una falta de apetito. Versículo 4. Habla de la melancolía a través de animales como el pelícano, que es una ave solitaria, sombría y austera. Habla también de su ruina a través de el búho. Los árabes hablaban del búho como la madre de las ruinas. ¿Saben por qué? Porque esta ave pone su hogar en lugares desolados y en edificios abandonados. Así se siente él, como un búho, como un pelícano. Se queja como el gorrión solitario que ha perdido su pareja y que está allí arriba del techo, según el versículo 7. Señala su duelo a través de algo muy simbólico que tú y yo conocemos dentro del lenguaje bíblico: ponerse ceniza en la cabeza. Él habla también de la muerte como una sombra. Esa sombra que se alarga cuando el sol te pega de frente y comienza a esconderse. Hay tanto sentimiento dentro del salmista que él no sabe cómo expresarlo y que utiliza metáforas para poder darse a entender. Probablemente muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de explicar lo que sentimos. Buscas consejos, hablas con amigos y sientes que no te entienden. Es verdad, probablemente no te entienden. Probablemente yo tampoco te entiendo. Pero yo quiero mostrarte que, según el salmista, hay alguien que sí te entiende. Y este es el Señor. Porque este salmo no se expresa ante hombres. Este salmo se escribe para el Señor. El salmista está convencido que si el hombre no es capaz de entender lo que él siente y por lo que él está pasando, Dios sí puede entenderlo. Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe las implicancias de las decisiones que has tomado y cómo estás sufriendo la necesidad, la preocupación que te agobia. Él lo conoce todo. Es probable que, reitero, tú y yo no sepamos expresar a cabalidad, y es probable también de que tú y yo no sepamos entender a cabalidad lo que está pasando nuestro prójimo, los dolores y los sufrimientos, la pena y la tristeza que inunda el corazón. Pero tranquilo, porque el que verdaderamente te puede ayudar, Él sí lo sabe, Él sí conoce. Entonces no desistas, sino que sé como el salmista: ora a tu Señor y ruega: Señor, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro en angustia. Esa debe ser tu oración, esa debe ser mi oración. Las personas quizás no me van a entender, tus amigos no te van a entender, Él sí te va a entender. Y el salmista expresa allí su lamento, confiando en que el Señor sí conoce. Y no solamente conoce, que es lo mejor, Él puede ayudarte. Él solamente puede ayudarte. Pero Él pasa ahora a la confianza, que es la parte bonita, ¿no? Que es la que queremos todos escuchar. Versículos 12 al 28.
Permíteme nuevamente, por favor, darle lectura. Creo que es nuevamente interesante y bueno hacerlo. Mira tú, por favor, versículos 12, cómo comienza de una forma sublime. Hasta el versículo 28. Dice el texto así: pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Tus siervos sienten cariño por sus ruinas. Los mueve la compasión sus escombros. Las naciones temerán el nombre del Señor. Todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. Porque el Señor reconstruirá a Sión y se manifestará en su esplendor. Atenderá a la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo para oír los lamentos de los cautivos y librar a los condenados a muerte, para proclamar en Sión el nombre del Señor y anunciar en Jerusalén su alabanza, cuando todos los pueblos y los reinos se reúnan para adorar al Señor. En el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas, me redujo los días. Por eso dije: no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste, la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Nota, por favor, versículo 12. Siento que el versículo 12 es glorioso. Mira cómo comienza, versículo 12. Pero tú, Señor, reinas eternamente. ¿Qué forma más sublime de poder traer consuelo a un corazón angustiado? Cuando tú y yo no tenemos control de nada, cuando todas las situaciones y las circunstancias nos acechan, cuando tú y yo perdemos esperanza, tú y yo necesitamos mirar a alguien más fuerte que nosotros, alguien que sí tiene el control, alguien que sí puede ayudarnos, y ese es Dios. Tú reinas eternamente. ¿Sabes tú que en los salmos hay una colección de salmos que se llaman salmos reales? Desde el salmo 93 al salmo 99, el salmista comienza a meditar en eso. Dios es rey. Dios es rey. Y cuán importante es eso, recordarlos. Porque el versículo 12 contrasta la fragilidad de la vida, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestra naturaleza como seres humanos, que fallamos, que nos desanimamos, que sentimos miedo, que sentimos terror, con la naturaleza divina. Dios es fuerte, Dios es rey, Él tiene control, Él puede ayudarnos. Por tanto, no pierdas la esperanza. Él puede, Él tiene control. No creas porque las cosas no han cambiado significa que Él no tiene el control. Él tiene el control. Lo que pasa es que Él no obra según mi agenda, tu agenda. Él tiene propósitos definidos. Él sabe cómo llevarlos a cabo. Él sabe los medios que utilizará para formar en ti y en mí a Jesucristo. Él sabe cómo hacerte crecer. No desconfíes de tu rey. No desconfiemos de nuestro rey. Confiemos en Él. Ya hemos entregado nuestras cargas en los primeros 11 versículos. Ahora centrémonos en Él. Y eso es lo que hace el salmista. Él se centra en su Señor. Él confía, Él sabe que Él es el rey. Pero no solamente Él intercede por sí mismo. Aquí Él incluye un elemento que en los primeros 11 versos no estaban.
Él ora por Sión. No sabemos si tal vez lo que a él está pasando en los primeros 11 versículos tiene que ver con Sión. Sin embargo, él intercede por ella, versículo 13. Y no solamente intercede por ella, él manifiesta su amor por la ciudad, aun cuando está en ruinas, versículo 14. ¿Por qué? Porque él entiende que Sión tiene un propósito divino. Es el lugar donde Dios manifestará su esplendor y donde las naciones adorarán a Dios. Versículos 14, 15, 16 y verso 22. Y además de eso, pareciera que el salmista está pensando en la promesa de Dios, en el que cuando Dios le dijo a Salomón, si las personas oran en dirección hacia Jerusalén, entonces yo responderé. Y estará atento mi oído al desvalido, al necesitado, etc. Para el salmista, Sión es importante. Él intercede. Y aun cuando está en ruinas, y aun cuando es insignificante, Él intercede. ¿Sabes por qué? No porque las piedras sean valiosas, no porque los muros o las puertas sean valiosas, es porque la gloria de Dios está allí. Es el lugar donde ellos se encuentran con el Señor. Es allí la razón fundamental. El salmista anhela poder encontrarse con su Señor. Eso también debiera ser para ti y para mí la iglesia. Eso debiera ser para ti y para mí el lugar, el tiempo, el momento cuando tú y yo nos reunimos. Cuando tú y yo nos reunimos como pueblo de Dios, la presencia de Dios está en medio de nosotros de una manera diferente. De una manera muy diferente a como cuando tú estás en tu casa, abres tu Biblia y oras. Muy diferente, hermano. De verdad, créelo. Dios te habla a través de su palabra, te alimenta a través de sus sacramentos, te recuerda lo que un día sucedió contigo a través del sacramento del bautismo. Renueva tus fuerzas, tu compromiso. La vida en comunidad, pueblo reunido, es el lugar donde la presencia de Dios está. Y tú y yo debiéramos anhelar esto cada día, cada momento. Por tanto, si estás lejos, desanimado, no te desquites con aquello que te ayude, que te bendice. Al contrario, quieres más fuerza, más ánimo. Ven a buscar al Señor, a conocerle, a suplicar por ti y por tu familia. El salmista ora por Sión y ruega que el Señor intervenga, que, mira tu versículo 20, que los mire, que los escuche. Él observa versículo 23 y 24, él no desea morir porque él quiere ver que los hijos de Dios puedan ser establecidos y puedan vivir en la presencia de Dios. El salmista está preocupado no solamente, reitero, por sí mismo, sino por el pueblo de Dios, por la presencia de Dios, etc. Ahora, los versículos 25 al 27, y con esto voy concluyendo, están citados en la carta a los Hebreos. Estos versos, según la Septuaginta, podemos nosotros verlos, están estrechamente relacionados con Cristo, con esta idea de que Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Si tú miras Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, y si tú miras Hebreos capítulo 13, versículo 8, vas a darte cuenta de eso. Y eso es un tremendo puente para ti, para mí, para el Evangelio. Tus circunstancias presentes pueden ser dolorosas y tristes. Quizás no sabes cómo expresar tanto dolor que hay aquí en tu corazón. Tal vez las cosas han cambiado. Pensabas que tu futuro, tu matrimonio iba a solucionarte la vida, que cuando los niños llegaran al hogar todo iba a ser happy, happy, y te has dado cuenta que no es así. Tal vez pensabas que tu trabajo iba a darte un buen pasar, tu profesión. Tal vez pensaste muchas cosas y nada de eso se ha cumplido. Todo ha cambiado. Déjame decirte algo. Hay alguien que no ha cambiado y que puede ayudarte. Ese es Jesucristo. Según Hebreos, Jesucristo es alguien mayor que los ángeles. Es Dios mismo. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice que ese es nuestro evangelio.
no un hombre, no un profeta, Dios mismo, que tiene el poder para cambiar todas las cosas, porque Él no ha cambiado. Tú, yo, quizás hemos cambiado. Nuestras familias han cambiado, las circunstancias han cambiado. Él no ha cambiado. Y Él puede ayudarnos en la circunstancia en la que nos encontramos. Por eso, no quiero pedirte que no te lamentes. Lamentate. Busca al Señor, abre tu corazón, exprésate. Pero también yo te ruego que confíes en su soberanía. Él es Rey, Él es Señor, Él puede ayudarnos. Confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tenemos esta bendición de escuchar, Señor, tu palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. Ayúdanos en nuestras situaciones particulares. Tú sabes lo mucho que te necesitamos, Señor. Ten misericordia. Pastoréanos, encamínanos, alcánzanos. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar las cosas. No permitas que las situaciones nos abrumen al punto de perder la fe. Al contrario, ayúdanos a verte, incluso a través del sufrimiento, incluso en los momentos difíciles y tristes de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres Rey, porque aun cuando nosotros no tenemos control de nada, tú tienes control de todo, y tu propósito es firme y fiel en nosotros. Te damos gracias por eso, porque nada depende de nosotros y todo depende de ti. Y allí estamos seguros. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.